Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Un nuevo domingo compartiendo con ustedes cosas que yo creo que son de interés para todo el país. Por supuesto, ustedes deben pensar que prima en mí el espíritu de maestra y no lo puedo ocultar, pero en nuestro programa Coloquios lo que tenemos son conversaciones un poco íntimas, un poco de amigos, de colegas, donde compartimos expresiones, pensamientos, comentarios, ideas que pueden enriquecer a ustedes, nuestra audiencia privilegiada, que todos los domingos nos espera con mucha entusiasmo y esperando que nosotros vamos a satisfacer los deseos de ustedes de saber un poquito de lo que vamos a hablar. Hoy tengo un invitado realmente especial. Es un joven al que le tengo una gran admiración, es un joven al que le tengo un gran afecto y es un joven al que le tengo gran respeto. En él se confunden dos personalidades y digo se confunden porque no puedo decir que una sea más fuerte que la otra. Por un lado es un líder político y por el otro lado es un gran educador. Hoy lo he invitado como el gran educador que yo creo que puede ayudarnos a tener algunas luces sobre la situación que tenemos, no solamente en educación superior, que es donde yo posiblemente más converse con él, sino en educación en general. Y se trata hoy del joven amigo doctor Juan Ariel Jiménez. La verdad es que he aprendido mucho de usted, sigo aprendiendo mucho de usted y es para mí un gran honor contar con su amistad. La verdad es que este país tiene el futuro con jóvenes como tú, que hay muchos, más de lo que la gente piensa. Y yo creo que ustedes son los líderes del mañana y de una u otra manera los errores que podamos haber cometido en nuestra generación o lo que dejamos de haber hecho va a ser cubierto de alguna manera por ustedes que han tenido una educación realmente privilegiada. Juan Ariel, tú estás ahora en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Harvard tú estás como profesor y estás como investigador. En el caso de tu papel como educador, ¿en cuál de las escuelas de Harvard y en cuáles de las áreas es que tú estás mayormente dando a conocer lo que tú sabes que compartes en la universidad? Yo estoy afiliado a la Escuela de Gobierno, se llama Kennedy. La Escuela de Gobierno Kennedy, Harvard Kennedy School. Y en particular imparto docencia en la Maestría de Desarrollo Económico, en donde tengo la responsabilidad de la Cátedra de Aplicaciones y Casos de Economía. Y también imparto docencia en la Maestría de Políticas Públicas, donde dirijo todas las tesis que están relacionadas a desarrollo. Entonces digamos que esas son mis dos responsabilidades. Ya en la parte de investigación y de asesoría de países, que es algo que también realizamos, estoy afiliado al Centro para el Desarrollo Internacional y estoy afiliado al Laboratorio de Crecimiento Económico. Me parece magnífico. Yo tuve el privilegio de estudiar un diplomado, lo que es un diplomado, una especialidad en la Universidad de Harvard. Y cuando la gente me dice, pero tú aprendiste mucho en Harvard y los contenidos y qué fue lo que te dieron, yo siempre le digo, yo no sé, pero yo creo que en Harvard se aprende por ósmosis. Sí. Uno aprende de las paredes, de las hiedras en las paredes. El ambiente académico es fascinante porque invita al conocimiento y yo nunca olvidaré eso. Después de haber estado allá en Harvard, yo recuerdo el presidente Fernández en los años del 2007, 2008, 2009, me puso en el grupo, me escogió en el grupo. Eran jóvenes, pero yo no estaba tan joven, pero me prestigió poniéndome en ese grupo. Y hice 3 cursos de más o menos 10 meses. Eran cursos online que tenían que ver con educación, uno era liderazgo, otro evaluación. Y el tercero, ellos me invitaron a hacerme
facilitadora online de los cursos para América Latina en español de Harvard. Yo hice el curso, sabiendo que yo no iba a hacer ese trabajo, pero hice el curso y me dieron la certificación. Así que el día que no tenga empleo en República Dominicana, puedo vivir de hablar en América Latina sobre la educación. Puede volver a su alma mater, allá la espero. Gracias al presidente Fernández. Pero fue una experiencia muy buena, porque realmente Harvard es Harvard. Uno tiene que tener un respeto muy especial dentro de las Ivy League University, las universidades de mayor prestigio, que son 7 u 8, y Harvard está entre las que lidera, ¿no? Stanford, está MIT, Yale, está Princeton, Yale, Columbia, Princeton, Penn State. Penn State, Brown. Columbia está entre las Ivy League. Sí, es Ivy League. Está Ivy League. Hablando de las universidades norteamericanas, el presidente de Estados Unidos le quitó así de cuajo unos $400 millones a la Universidad de Columbia, y que varias universidades han expresado que creen que van a tener problemas con el camino que se está yendo el cierre del departamento, la Secretaría de Educación, que no sé finalmente si la pudieron cerrar porque creo que había una objeción constitucional. No estoy segura, pero estoy 100% segura de que tú debes saber. Pero dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú lo percibes? Bueno, el gobierno norteamericano está cambiando muchas cosas en Estados Unidos. Está cambiando la ayuda internacional por el cierre de USAID, por ejemplo. Y también está cambiando el esquema de apoyo a las universidades. Entonces, en el caso de la Universidad de Columbia, tuvo el retiro de los fondos federales, que digamos son ayudas que les da el gobierno para hacer investigaciones en específico, para financiar programas, muchas veces alineados a trabajos que están haciendo los estados. En el caso de Columbia, me imagino que con el estado de Nueva York. Entonces, hay un retiro de los fondos equivalente a $400 millones. Sí, eso fue lo que vi en la noticia. Pero también hay otras medidas que se esperan, como en el caso de la restricción a las visas de los estudiantes, por ejemplo, ciertos esquemas impositivos que pueden afectar el flujo de fondos hacia las universidades. Entonces, digamos que cada quien está anticipadamente protegiendo sus finanzas a la espera de cuáles medidas estarían afectando la viabilidad financiera, porque hay que decir, esto es muy importante, que las universidades norteamericanas no dependen tanto de la matrícula, no dependen de que haya un número de estudiantes que pague inscripción, mensualidad, no. En muchos casos tienen patrimonios, dígase que han ido recolectando recursos, han hecho una solidez financiera y el pago de intereses sobre ese patrimonio pues le da una solvencia anualmente. Otras universidades tienen mayor dependencia de fondos federales. Normalmente las universidades que son muy activas en ámbito de investigación y de proyectos de I+D reciben fondos ya sea del gobierno estatal, del gobierno federal. Los dos gobiernos dan, el gobierno local, digamos, del estado y el gobierno federal de Estados Unidos en su conjunto. Entonces, como se vislumbra dificultades económicas en todos esos frentes, cada universidad ya está tomando un sinnúmero de medidas. Algunas medidas implican restricción recortes, en el uso de absolutamente, sus fondos, retraso de proyectos de infraestructura, prohibición de contratación de nuevo personal. O sea que cada quien está viendo cómo va a sortear un tiempo que se vislumbra como de ciertas turbulencias. ¿Siguen habiendo o se espera que no haya una disminución de los endowment funds? Lo que pudiese pasar, porque el endowment fund es privado, el gobierno no puede reducirlo. Lo que pudiera pasar es que se establezca un impuesto, ya sea al pago de intereses que genera ese patrimonio o al patrimonio mismo. O sea, esa es una de las posibilidades que... Pero eso afectaría muchísimo. Sí. Bueno, y la verdad es que realmente posiblemente se van a reducir, porque si baja la riqueza de aquellos que han sido donantes y crean los endowment funds, fondos de patrimonio, eso va a repercutir y va a ser una disminución en la creación. Nosotros tenemos un endowment fund a favor de República Dominicana
que está siendo utilizado en el Ministerio de Educación. Yo no tengo miedo por ahora de que se afecte, pero me imagino que el interés puede bajar y eso va a afectar el monto que tenemos disponible para la República Dominicana. Es así. Pero hay que esperar a ver qué pasa con eso. Y el tema de la demografía en las universidades, en los asiáticos Sí. que van tanto a Estados Unidos, mayormente asiáticos. Yo recuerdo cuando yo estaba allá, no recuerdo mucho cuando fui a Harvard porque fue en el año 78, pero en el 90 y tanto estuve en MIT y ahí sí vi que había un 37% de asiáticos. Sigue habiendo ese porcentaje tan alto no recuerdo lo de Harvard. En Harvard, en MIT recuerdo eso. Stanford también tiene muchos asiáticos. La misma Columbia tiene asiáticos, tiene muchos judíos también. ¿Está afectando con el tema que tú mencionaste ahorita de las visas? Todavía no se ha implementado. ¿Qué pasa? Cada universidad tiene un perfil demográfico de su cuerpo estudiantil. O sea, algunas universidades tienen mucho más americanos, normalmente las universidades federales, los community college, y algunas universidades tienen un perfil más internacional. Sobre todo aquellas que tienen escuelas de negocios, escuelas de políticas públicas, que son los programas normalmente más internacionales. En esos casos, si se implementa una restricción a las visas, pues ahí habrá que ver qué universidad tiene una mayor dependencia de los estudiantes asiáticos o de los estudiantes latinos o de los estudiantes europeos. O sea que se rumora que pudiesen implementarse restricciones a las visas de estudiantes. Todavía no es un hecho, todavía son rumores, pero sí que se tiene que vislumbrar y diseñar estrategias de manejo de riesgo. Si eso ocurre, preventivas, exactamente. En el caso de que eso ocurra, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo va a afectar la situación de los, son préstamos federales de los estudiantes de medicina y odontología que vienen a República Dominicana? Tú sabes que hace varios años se perdieron los préstamos federales porque los estudiantes no estaban, los médicos y los odontólogos no estaban calificando en el mínimo que requiere el board de Estados Unidos, pero se han recuperado, han mejorado las escuelas de medicina, se han fortalecido y entiendo creo que UNIBE tiene ya préstamos federales, INTEC tiene préstamos federales, la UCE tiene préstamos federales y creo que la UFU. Pero me temo, y aquí tú puedes darnos alguna luz, me temo que con esta situación económica en los Estados Unidos y esta revolución, por no querer llamarla caos, que está viviendo el país, ¿hasta qué punto podría afectar los préstamos federales con los que vienen los estudiantes buscando una buena formación médica como la que ofrecen esas universidades? Hasta la madre maestra también. No sé si la madre maestra tiene préstamos federales, pero está entre las universidades que tienen muy buenas escuelas de medicina. Quizás dar un poco de contexto. ¿Qué ocurre? En un momento donde las universidades norteamericanas no tenían los cupos suficientes para los estudiantes de medicina y sin embargo el país necesitaba mucho personal de salud, lo que se hizo fue habilitar que los estudiantes pudieran realizar su carrera de medicina o áreas afines en otros países y que el estudiante pudiese tomar un préstamo federal para realizar sus estudios, como si fuera estudiar no en Estados Unidos, sino en otro país, pero con fondos federales. Como si fuera con Fundapec. Exactamente. Un crédito educativo. Es un crédito educativo. Entonces, lo que ocurre es que el gobierno de los Estados Unidos tiene unos estándares de calidad que se deben satisfacer para que las universidades puedan ser objeto de estudio donde los estudiantes accedan vía los fondos federales. En un determinado tiempo que se redujo la calidad de la enseñanza de medicina en el país, se paró, las universidades perdieron esa capacidad, pero luego han ido mejorando y se esperaba que en un futuro pues pudiésemos retornar al esquema de recibir estudiantes del extranjero, Estados Unidos. No es
difícil de prever que eso se va a parar y que el gobierno norteamericano no estaría realizando préstamos para que vengan hacia República Dominicana a estudiar medicina. Y me imagino que tampoco se va a dar lo que se dio con el gobierno de Biden de perdonar. Claro, el tema del perdón de las... billones sí. de lo que debían los muchachos de los préstamos sí. federales. Ese es otro tema, porque muchos estudiantes en los Estados Unidos realizan sus estudios con préstamos. Y esto es algo que ha sido largamente criticado, porque los estudiantes dicen, me endeudé para pagar mis estudios, pero no estoy consiguiendo un trabajo. Al menos no un trabajo que me pague lo suficiente para hacer el pago de mi crédito educativo. Entonces, el gobierno de Biden, pues, redujo o incluso condonó la deuda de algunos estudiantes. Sí, eso fue lo que vimos en la prensa. Eso posiblemente no continúe ocurriendo en el futuro. O sea, que quien tiene su deuda la tiene que pagar. Sí, pero yo me temo, y por eso te hice la pregunta, yo me temo que pueden disminuir los fondos de los préstamos federales, sí. Y que puede decir, bueno, estamos haciendo América más grande, sí. Que estudien en América, que es más grande. Absolutamente, claro, y claro. Eso sería hasta cierto punto entendible. Sí, porque, a ver, cada gobierno tiene la facultad de decidir cómo hace uso de los fondos que le están pagando sus ciudadanos y sus nacionales. Claro. O sea que, como usted dice, entendible. Es una pena que no se continúe ese programa, porque de todas formas yo sí creo que el estudiante norteamericano, cuando realiza estudios en el extranjero, en República Dominicana, por ejemplo, desarrolla otras competencias. Primero que nada, aprende otro idioma, el español, en nuestro caso. Aprende de una cultura nueva. Aprende una cultura nueva, desarrolla una empatía distinta. O sea que estudiar en el extranjero no se circunscribe a la disciplina que esté estudiando, sino a la experiencia cultural y hasta personal que va a tener en el otro país. Entiendo. Vamos a ubicarnos ahora en República Dominicana. Yo creo que la audiencia está bastante enterada de lo que está pasando, dicho de una manera breve, pero muy, muy bien definido por nuestro invitado de hoy, Juan Ariel Jiménez. Cuando salió el tema de la fusión, sí. En la semanal aquella, al otro día o a los 2 o 3 días, salió el primer artículo de un educador de peso y más, un educador de Harvard, respaldando sí. La fusión. ¿Qué te llevó a ti? Yo sé que te ha preguntado mucha gente, sí, y no te lo digo como crítica, pero ¿qué realmente tuviste que te pareció que podías respaldar una política de ese tipo, una propuesta como la que presentó el presidente esa noche? Bueno, como usted sabe, yo he sido un abanderado de desarrollar y fortalecer el sistema de cualificaciones. Dígase, ahí fue que tú y yo empezamos a trabajar juntos. Claro que trabajamos y aprendí mucho de usted en ese proceso. Pues entonces, ¿qué pasa? El estudiante, cuando termina un proceso formativo, se le entrega una cualificación, se le entrega una certificación de domina ciertas áreas, puede realizar ciertas cosas. Un problema que tenemos en República Dominicana es que ese estudiante, cuando termina un ciclo y pasa a otro subsistema, se le presentan muchas dificultades. Y le voy a dar algunos ejemplos. Usted sabe que muchos estudiantes, por más que sean brillantes en la secundaria, cuando van a la universidad tienen que repetir el ciclo básico, independientemente de que están perdiendo su tiempo porque ya han desarrollado esas competencias. O cuando realizan un proceso formativo en el Infotep, no se les reconoce en la universidad. Entonces tenemos que pensar el sistema de forma integral. ¿Por qué? Porque el estudiante no puede pagar las consecuencias de que a nivel de organización del Estado lo dividan. Para el estudiante es una misma experiencia educativa, sobre todo cuando le estamos apostando a la educación a lo largo de la vida. Ya no es como antes, que uno estudiaba una carrera y ahí se paraba. Tenemos que estar constantemente reentrenándonos, desarrollando nuevas competencias. Entonces hay que facilitar. El servicio. Claro, y eso tiene que pasar a lo largo de la vida. Yo estoy seguro que usted sigue formándose. Bueno, todas las mañanas estudio 1 hora.
Por eso le digo, es algo natural. Entonces, si nos acercamos a ese mundo, tenemos que facilitar el tránsito de los estudiantes. Y eso pudiera realizarse de una forma mucho más efectiva si tenemos un único Ministerio de Educación. No está exento de retos eso. O sea, si bien yo lo veo positivo en ese sentido, conozco muy bien los retos que eso trae. Y es que la filosofía, la naturaleza de ambos ministerios es muy distinta. El Ministerio de Educación se enfoca mucho en gerenciar escuelas y ha descuidado la parte de rectoría, la parte de formación de políticas públicas, la parte de supervisión. El MESID, el Ministerio de Educación Superior, todo lo contrario, no gestiona nada, solamente supervisa, regula y promueve políticas públicas de educación superior. Son naturalezas distintas. Digamos que en un caso hay como si fuera un padre micromanejando al hijo, a un niño pequeño que le dice a esta hora se estudia, a esta hora se come, a esta hora se hace tarea. Y en el otro caso hay un padre que ve de lejos a su hijo adulto, de vez en cuando le da un consejo, de vez en cuando le llama la atención, pero no lo puede micromanejar. Son relaciones distintas. El riesgo es que al fusionarse, el MINER, por ejemplo, quiera ir con esa vocación de microgerencia a las universidades le digan, no, espérate, aquí tú no entras. Yo tengo autonomía, yo tengo independencia académica. Entonces, hay que saber realizar ese proceso, que a mí me parece que el país tiene que abocarse a ello. No es rápido, no es fácil, quizás todos tengan que cambiar. Yo creo que en educación tenemos que abocarnos a algo muy similar en salud, a lo que se hizo en salud, que se separó la gerencia de hospitales en el Servicio Nacional de Salud y la rectoría del sistema en el Ministerio de Salud Pública. La provisión de servicio, claro, y la rectoría y regulación del sistema. Usted que ha sido lo que en ese entonces era secretaria de Educación, que hoy sería ministra de Educación, quitarle el día a día de en esta escuela no llegó el desayuno escolar, en esta escuela no hay butaca, en esta escuela se dañó el abanico, y dedicarle todo su tiempo a cómo yo puedo promover que en esa escuela haya una experiencia de enseñanza-aprendizaje eficaz, efectiva. Y ya que el cheleo diario y que el micromanejo, haya otros funcionarios haciéndolo. Yo creo que hacia allá nosotros nos tenemos que abocar, plenamente conscientes de que la educación es el futuro del país. El futuro de la República Dominicana depende de lo que hagamos hoy en el sistema educativo. Bueno, el capital humano es el que sostiene la economía. Ya hemos agotado. Yo misma no entiendo, y esto lo aprendí en las universidades, tanto aquí como en el extranjero, de que yo no me explico cómo una economía tan boyante como la nuestra no está sostenida por un capital humano, nada más que el del Infotep. El Infotep es el que está sosteniendo la economía. Y eso es un riesgo. Es mi creer. ¿Por qué? Porque ya hemos agotado todo lo que se puede lograr con mano de obra barata, playas bonitas, buena naturaleza y estar cerca de Estados Unidos. En la economía del futuro pesa más lo que las personas saben y pueden desarrollar. Y cuando hablamos de eso, hablamos de capital humano. Ya las tareas manuales, no es que lo va a hacer una mano de obra barata, es que lo va a hacer un robot. El humano va a estar para pensar, para diseñar el proceso, para dar mantenimiento a la máquina. Por eso tenemos que apostar a la formación de capital humano. Y tenemos grandes oportunidades. República Dominicana tiene muchos jóvenes que están dispuestos a brillar, que están dispuestos a dar lo mejor de sí, si se les da la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismos. Y eso solamente lo logra un buen sistema educativo. ¿Qué me preocupa? Que percibo que detrás de la decisión de fusionar los ministerios hay un argumento contable, hay un argumento de reducir el presupuesto. Optimización de recursos lo llaman. Mire, yo soy economista y sé los límites de la economía. En educación no podemos usar un argumento económico para rediseñar el sistema. Error. Garrafal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí fue de un gran impacto ver uno de los altos funcionarios que en una ocasión grabó un corto en la televisión donde explicó que estaba la confusión de por qué se va a fusionar y cómo se va a fusionar y si se va a fusionar y quién está de acuerdo y quién no. Y grabó un corto diciendo la fusión es para darle dinero a las universidades. Punto. Darle dinero a las universidades. Esto se ha hecho, se ha pensado esto. Esto fue un shock
para todo el mundo. Por suerte, ese funcionario que tiene mi respeto y mi reconocimiento, yo creo que fue una debilidad en el momento, quizás una presión, porque después escribió unos artículos, fue a la televisión y realmente explicó y se dio cuenta de que esa no era el argumento. No, nunca puede ser un argumento para eso. No puede ser, porque entonces hablan, y esto yo no lo entiendo, el tema de la ley que no ha salido, pero que la tenemos, que no la tenemos porque dicen que no ha salido. ¿Qué va a tener la ley de la fusión? Pero te digo, puedo estar equivocada, puede que mi lenguaje sea equivocado y no esté al día, pero yo no veo esto como una fusión. La palabra fusión, bueno, en inglés merge puede caber, pero en español yo no lo veo tanto como fusión, porque yo lo que estoy viendo es que el minero absorbe el vecino y lo absorbe de una manera que lo disminuye. Cuando digo lo disminuye, no va a tener un ministro. Su autoridad mayor en términos jerárquicos de trabajo, de plan de acción, es un viceministro. Entonces, en ese sentido, está disminuyendo. Muchos de los que afectan sensiblemente, vamos a decir la importancia, el impacto, lo que significa la educación superior, pero ¿cómo tú conoces lo que llaman la ley hasta ahora? Que yo he visto tantas versiones que ya no tengo idea de cuál es la que van a enviar. A mí me preocupa que la última versión que me mandaron, que me dijeron, un momentico, esa no es la que va al Senado, esa no es la que va a la consultoría jurídica. Digo, entonces, ¿para qué me lo mandan? No, para que te vayas haciendo una idea de lo que tiene. Pero eso hace como 3 semanas y yo creía que iba a llegar el 27 de febrero al Senado o al Congreso y no llegó. Pero me preocupa que están diciendo que posiblemente quiten la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad. Y eso lo veíamos como un plus en una ley de la llamada fusión. ¿Qué tú opinas sobre eso? Varias cosas. Lo primero es que mucho más importante que la ley es cuál es la visión de la educación. ¿Hacia dónde queremos transitar? La ley no es más que un instrumento para poner las reglas de juego que implementan una visión. Entonces, a falta de visión, cualquier ley se queda coja. Pero ¿cómo tú expresas la visión si no es a través de la ley? No, por eso es que digo, la ley expresa la visión, pero tenemos que estar claros qué queremos como sociedad, cuál es la educación que queremos construir y cómo pensamos construirla. Y ahí entonces vemos, para hacerlo, estos elementos tienen que estar en la ley, estos elementos tienen que estar en reglamento, estos elementos tienen que ser políticas públicas. Entonces no me queda claro hacia dónde va la educación de este país. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto, insisto, ¿cuál es el enfoque que debe primar en este proceso? Yo reitero que debería ser la integralidad del sistema para hacer mucho más fácil la experiencia educativa a lo largo de los años. Nunca debe ser un tema económico. Eso es como usar un cañón para golpear un ave. Es que no, ni golpeo el ave y termino afectando un territorio. Me parece equivocado. En lo relativo al aseguramiento de la calidad, no sé cuál es la política de aseguramiento de la calidad. La tiene, lo que yo vi es que está como una agencia independiente, no sé si independiente o autónoma, y que esa agencia, su titular se escoge por un concurso para que no tenga compromisos de carácter político. Y yo insisto, ¿cuál es la visión? ¿Se va a usar calificadoras internacionales? ¿Se va a crear una calificadora local? ¿Esa calificadora local va a ser pública? ¿Va a ser autogestionada? O sea, es que si no se tiene una visión, es como cuando alguien prende un carro y empieza a dar vueltas. Si no sabe si va para Higüey, para Pedernales o para Santiago, capaz que está gastando gasolina y no va para ningún sitio. Entonces, yo creo que debemos discutir en el país qué tipo de aseguramiento de la calidad queremos tener. Hay numerosos esquemas. En Estados Unidos, por ejemplo, las universidades crean entre ellas agencias de aseguramiento de la calidad. En España, por ejemplo, ya son entidades públicas
autogestionadas, en las que las universidades no participan directamente en el control. En algunos casos se tiene una única agencia, en otros casos se usan agencias internacionales. Entonces, si no se tiene claro la política, me parece que estamos diseñando una casa que yo no sé qué muebles va a tener y no sé qué propósitos va a servir. Yo no sé si aquí estamos diseñando una casa o un hotel, un edificio o un hospital. Entonces, si no se tiene claro hacia dónde va, todas las discusiones se quedan cortas, porque al final tenemos que procurar que todos los elementos del sistema educativo sean coherentes entre ellos, hagan consistencia. Si no, vamos a seguir cada entidad del sistema respondiendo a los propios intereses, muchas veces a los intereses de los regulados. Yo creo que, por ejemplo, algo interesante que deberíamos discutir es que el regulado no puede estar en el consejo del regulador. A mí me parece insólito que haya universidades en el Consejo de Educación Superior. No puede ser regulado y regulador al mismo tiempo. Como me parece... Están defendiendo la autonomía, ¿eh? Es que también deberíamos discutir qué le llamamos autonomía. Pero así me parece súper extraño que el sindicato tenga un asiento en el Consejo Nacional de Educación. Porque entonces está velando por la educación o está defendiendo intereses sectoriales. Entonces yo creo que tenemos que pensar en consejos que no respondan a intereses, que respondan a visiones. Y que luego el ministro o el funcionario de turno sea un implementador de esas decisiones. Son tantas las cosas que hay que discutir que me parece que estamos empezando por lo que debería ser lo último. Una cosa, yo trabajé bajo la coordinación de Radamés, un grupo éramos como 18, 20, muy buen grupo, por cierto, hubo mucha armonía entre todos, con la modificación de la ley 6697, que quedó obsoleta porque la fusión, se van a mantener muchas cosas de lo que modificamos, pero hay que modificar la que modificamos para poder incluir en esa ley la absorción del MESID. Y yo recuerdo que hubo una discusión que una persona que tiene mi más alto respeto en cuestiones de elaboración de cuestiones legales, que es Gregorio Montero. Sí, claro. Tengo una gran admiración por Gregorio, un gran afecto. Lamento mucho que no esté en el MAP. Donde él está, yo no creo que donde debe estar, pero en fin. Gregorio nos dijo que había algo que la gente no se estaba dando cuenta. Yo lo entendí así. Y era el tema de que el Consejo Nacional de Educación no es deliberativo, es consultivo. Porque de acuerdo con la Constitución, 247-12, así es. Claro. De acuerdo con la Constitución y con esa ley, la hegemonía, claro, por llamarlo de una manera, no está en las manos del Consejo. Pero, el ministro. Pero yo te pregunto, Juan Ariel, yo creo que el Consejo Nacional de Educación debía ser la máxima autoridad del sistema. No creo que el poder de los votos esté en manos del ministro. Yo creo que debe haber cierto equilibrio de los representados y no necesariamente, como bien dijiste, aquellos que tienen intereses particulares, que es muy difícil que puedan contribuir con, no voy a decir con las mejores intenciones, claro, de un aporte realmente basado en algo de la ciencia, de la experiencia, de lo que la sociedad demanda, del avance de los tiempos. Y no me tocó el tema de tecnología e inteligencia artificial, que lo tengo que dejar para un ratito, pero estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿tú crees que el Consejo Nacional de Educación debe ser deliberativo? Primero, yo creo que lo que usted acaba de describir es un claro ejemplo del desorden que ocurre cuando no se tiene una visión. Por un lado está la ley 247-12, por otro lado está la ley 6697, la ley 139-01, y discutimos la modificación de cada una de ellas, todo eso se echa de lado. Claro, todo eso se deja de lado porque tenemos entonces una nueva ley de fusión. ¿Hacia dónde vamos? Hay que poner orden en la casa. ¿Cómo debe ser la toma de decisiones? Yo creo que la educación es algo tan importante que sus decisiones deben de recaer en la sociedad. En muchos países europeos,
el currículo educativo es un tema de discusión congresual, porque son los representantes en el poder legislativo lo que en representación de los ciudadanos toman decisión del tipo de educación que se aspira. En cuanto a lo que deben aprender, Claro, el contenido. por supuesto, sobre todo en sistemas parlamentarios. En este caso, yo creo que lo más cercano sería un buen Consejo Nacional de Educación, donde estén los distintos sectores, no defendiendo los intereses particulares, sino viendo qué prospecto de país queremos construir y cómo la educación contribuye hacia eso. Entonces, eso yo coincido con usted de que el rol de un Consejo Nacional de Educación me parece sumamente relevante. Donde el ministro se vería como un ejecutor de. Es como las empresas que tienen un consejo de directores. De un CEO. Y tienen un CEO que implementa las decisiones que están decididas, para la redundancia, por el consejo. Entonces, yo creo que podemos transitar hacia allá, pero ciertamente la ley 247-2 va en contra de esa visión de delegación de la toma de decisiones en consejos. A mí me preocupa mucho cómo va a quedar, pero nada, el Consejo Nacional de Educación prácticamente no ha sufrido muchos cambios en la propuesta de ley. En la propuesta de ley hasta la última versión que yo he visto, ¿no? No sé finalmente cómo nadie sabe cómo va a quedar. Eso va a ser la gran sorpresa. Sí. En el Senado algunos estamos excited de sí, claro, cómo va a llegar, qué es lo que nos van a mandar. Claro. Pero hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, y no me llamó la atención porque yo haya sido parte de la creación de la Fundación APEC de Crédito Educativo, del crédito educativo, que no fue una idea mía, ni un pensamiento mío, ni una creación mía. Yo era la directora ejecutiva de APEC y se creó, y por supuesto como ejecutiva tenía que ver con la organización y con la fundación, y tuve 27, 28 años en su junta de directores. Pero en el proyecto de ley primero estaba la creación de una dirección de crédito educativo en el Ministerio de Educación Superior. Eso era la 13901, pero así mismo, ¿eh? En la que estamos ahora, no voy a comentar esa más, en la que estamos ahora está un fideicomiso que va a manejar unos créditos educativos. A mí me preocupa, yo no conozco mucho cómo se manejan los fideicomisos, pero a mí me preocupa que el Ministerio de Educación Superior o el viceministerio, sí, como la vayamos a llamar si pasa la ley de la fusión, me preocupa que se cree una bolsa de dinero al servicio de aquellos que no califican para becas, que bajo tales niveles pueden calificar para becas y por debajo de tales niveles pueden calificar para un crédito educativo. En cualquiera de los escenarios en que se piense, yo no estoy trabajando para PEC, yo estoy jubilada de la PEC, pero yo creo que si los gobiernos de los últimos años hablan de las alianzas público-privadas, crear una forma de, desde el Ministerio de Educación Superior o el Viceministerio de Educación Superior, tener un fondo, una bolsa para el crédito educativo, es atentar contra una institución privada que tiene casi 60 años dando servicio al país y que ha manejado fondos del Estado con una pulcritud que realmente ha sido ejemplar. Yo no quisiera ver a un ministerio que esté cobrando un crédito educativo. A mí me parece... Eso me da pavor. No. Es que a mí me parece risible que estemos hablando que un ministerio tan grande y tan complejo como el Ministerio de Educación, ahora también va a ser un banco que se va a dedicar a prestar y que va a tener que contratar a personas para que hagan evaluación de crédito, para que hagan seguimiento de cobros. O sea, es que es insólito. Tenemos que pensar en reducir el tamaño del Estado, no aumentarlo. Entonces ahora vamos a crear un microbanco dentro del MINER. ¿Para qué el ministro? Y para afectar negativamente
una institución de prestigio que ha dado un servicio a 140,000 profesionales que han logrado sus títulos con el crédito educativo y el 99% de ellos lo han pagado. Lo han pagado. Yo la verdad es que no entiendo y yo creo que todos esos errores se cometen cuando no hay visión. Una cosa sería que al gobierno le preocupe el acceso a la educación superior y haya identificado que la política de becas no es suficiente para cubrir los niveles de acceso que queremos lograr. Por cierto, me preocupa que solamente vean el acceso y no la calidad. Entonces luego, ni la calidad ni la pertinencia, porque de verdad tendríamos que estar dedicando más recursos a que se formen carreras tradicionales. No deberíamos estar pensando en educación técnica superior. Es empezar por lo último. Entonces yo creo que si preocupa el tema del acceso, nosotros deberíamos de pensar en políticas públicas para que el estudiante, haciendo uso de los recursos que ya tiene el sistema, pueda acceder de una forma más fácil, pueda acceder con menores tasas de interés. Se me ocurre un fondo de garantía, se me ocurre un copatrocinio del Banco de Reservas. Son tantas cosas que se pueden pensar, pero crear un banco dentro del Ministerio de Educación es que ya me parece que estamos perdiendo no el hilo, estamos perdiendo el bollo completo. Yo estoy preocupado con eso. Me daría mucha pena que la Fundación APEC de Crédito Educativo, con una historia de éxito, con una historia que ha ayudado a tantas personas que han logrado salir adelante en la vida, ser profesionales, tener éxito, tanto fuera como aquí. Sí, vamos a crear una bolsa de crédito educativo en el ministerio, va a tener tasas más bajas de tasas de interés más bajas. Exacto, de interés más bajo, y el estudiante se va a ir por conseguirla. Además, ahí va a ser muy difícil eliminar la parte del clientelismo. Claro. Porque cuando el alcalde o el gobernador o el diputado mande, bueno, que no califica por una beca, démele un crédito educativo. Sí, le van a dar el crédito educativo. Se va a cobrar. Se va a cobrar. Eso me tiene muy preocupada. Volviendo a la cuestión de la ley, en estos días un alto funcionario me preguntó cuál era mi opinión en cuanto a la separación de rectoría y regulación versus la prestación de servicio. Y le dije, déjeme hacer un search, una investigación rápida, no fundamentada en ciencia, pero buscar en las páginas internacionales de países. También conseguía la OEI, que me pasó la experiencia de ello. Y tengo que decirte que realmente muchos países, es más, la mayoría de los países en América Latina han ido a la unificación de los dos ministerios. Sí, la mayoría de los países tienen un único Ministerio de Educación. Pero yo, cuando he hurgado para ver cómo lo hicieron, la mayoría lo hicieron de una manera gradual. Sí, por supuesto. Lo hicieron como planificado. Sí. Incluyendo, estoy hablando de los de Iberoamérica, pero después me metí en Finlandia. Finlandia tiene en un Ministerio de Educación, tiene 5 o 6 áreas, pues tiene deporte, tiene cultura, tiene educación superior, tiene educación preuniversitaria, tiene 5 o 6 áreas que cubren el ministerio y tiene un éxito enorme en todas las áreas en que incursiona. Entonces, no es que uno esté en contra, es que estoy totalmente de acuerdo contigo de que para poder legislar en un sistema nuevo, cuando hablamos de educación, no debe primar el tema económico, bajo ninguna circunstancia. Yo me voy más lejos, no debe ser un argumento. ¿No debe ser un argumento? No es un tema a discutir, son decisiones demasiado importantes. Pero déjame decirte algo. Para cualquierizar con una discusión económico-contable. Pero también hay una cosa, se dijo, y yo todavía no lo entiendo, que esto no iba a afectar el empleo, que nadie iba a quedar desempleado. Pues entonces no se está haciendo nada. Exacto, si estamos haciéndolo para optimizar recursos y economizarnos 25,000 millones con la unión
con la absorción, Sí. con la fusión de los dos ministerios de educación, yo por 25.000 millones no lo hago, porque la subejecución de un momento dado de educación está en 20, 22, 25.000 millones. Mira, doña Jacqueline, educación es como el edificio que uno quiere construir. Uno no puede estar abaratando materiales porque el edificio eventualmente se cae. Las cosas hay que hacerlas bien. Y si no hacemos las cosas bien en educación, estamos condenando a la República Dominicana a tener un futuro que no sirva para nadie. Y eso sería un atentado contra la dignidad humana y contra los derechos a la educación de calidad que tiene cada niño, cada niña y cada adolescente en la República Dominicana. Que está en la Constitución. Está en la Constitución. Es de la esencia de la El Constitución. interés superior del niño. Superior quiere decir que está por encima de cualquier otra cosa. Yo estoy un poco preocupada y te voy a decir algo. Este no es un programa para yo decir lo que yo puedo en un momento dado hacer o decir o votar. Pero yo, con el tema de la fusión, me invitaron a muchísimos programas de televisión. Y los primeros 7 programas, yo lo iba contando, yo decía que no tenía posición. ¿Pero cuál es su posición? No, todavía no tengo. ¿Pero por qué usted no tiene posición? Bueno, no tengo posición porque no sé qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Hasta que yo no tenga respuesta a esas 5 preguntas, yo no puedo tener una posición. Después de 7 programas, en el 8º programa, me preguntaron y yo dije, no, ya yo tengo una posición. ¿Usted tiene cuál es su posición? Que no tengo vocación suicida. ¿Qué usted quiere decir, doña Jacqueline? Digo, no, yo si la fusión va, que yo no tengo control de si va o no va, eso es independiente a mis habilidades, a mi esfera de acción y de influencia, aunque puede en el Senado opinar a favor o en contra, decir esto o lo otro, pero realmente es algo que escapa a lo que yo puedo pensar que puedo contribuir a que suceda o no suceda. Y al no tener vocación suicida, si esto es un hecho y parece que va a ser un hecho, yo no estoy lista para retirarme. Por lo tanto, yo trabajaré con el alma para ver si funciona. Va a ver si funciona. Porque tenemos que reconocer, Juan Ariel, que tenemos cosas que no están bien, ¿eh? No, por supuesto, claro. Que no están bien y sabe Dios si yo estoy equivocada o los que se han expresado en contra. Yo no me he expresado en contra, pero tampoco me he expresado a favor. Yo creé una frase que decía, difícilmente estaré en contra y fácilmente no estaré a favor. O sea, tengo que pensarlo, tengo que trabajarlo y estoy esperando la versión final de la ley. El diablo está en los detalles. La versión final de la ley. Pero estoy de acuerdo contigo y yo quisiera, si realmente, y yo creo que el presidente lo dijo con propiedad y con sentimiento, la educación es la prioridad nacional. Absolutamente. Y además de ser la prioridad nacional, el 5 de diciembre del 2023, cuando anunciaron los resultados de PISA, dijo, y hay que despolitizar el sistema educativo. Él no dijo del clientelismo, pero la palabra despolitizar la usamos, todos los que la usamos, estoy segura que esa fue la acepción en la que el presidente lo dijo, es quitar la parte clientelar. Si nosotros pensáramos, como me preguntaron a mí, la cuestión de independizar, que un ente, los entes serían los distritos que manejarían. Ahora yo te pregunto, ¿están los distritos listos, hábiles? ¿Tienen la formación los directores para asumir la prestación de servicio de 7.000 y pico, 8.000 escuelas? Para nada, empezando porque este gobierno sustituyó directores regionales y distritales que ganaron un concurso por directores regionales y distritales sin evaluación alguna por negociación política. Entonces, le compro el discurso, pero que lo lleve a la práctica. Compro el discurso de declarar la educación de calidad, que lo implemente. Compro el discurso de despolitizar el sistema, que lo implemente. Porque la verdad es que uno ve las acciones y dista mucho de lo que está diciendo. Yo he sido testigo, en mi presencia se han realizado órdenes o peticiones, pero con fuerza, que están fundamentadas en que a la persona a la que están pidiendo que pongan y a la que están pidiendo que quiten,
está en función del compañero que Por supuesto, votó o no votó, por supuesto. que trabajó por los votos o no trabajó. Violatorio Y del eso, pacto educativo, violatorio de la ley 6697. por completo. Y violatorio de algo que ha dicho el presidente. Sí, pero Eso una está como cosa la es- ley, Juan Ariel, eso está como la ley de acceso a la información pública. El presidente dice, el primero que cumple con la ley de libre acceso a la información pública soy yo. Todos los funcionarios tienen que cumplir. En primera fila había un ministro y 3 viceministros. Y al otro día llamo a uno de los viceministros. No voy a decir de qué, pero no importa de qué cartera fuera. Y le digo, fulano, yo te vi sentado en primera fila. Yo tengo 3 meses esperando que tú me mandes el reporte aquel que yo sé que tú tienes porque tiene los números y que yo quiero ver para saber qué es lo que yo voy a recomendar porque yo estoy trabajando para el gobierno. Yo estoy trabajando para el gobierno, entonces tengo que trabajar con datos. Y tú me tienes retenido. No, porque entonces todavía no se puede. Digo, pero es que tú no oíste al presidente. Entonces dice, sí, pero que entonces. Digo, no, está bien, déjalo ahí. Llamé al ministro y le dije, ministro, yo lo vi a usted anoche en eso. Yo estoy llamando a fulano, yo no se lo he dicho a usted hasta ahora, pero estoy llamando a esta persona, yo necesito esta información porque estoy haciendo un trabajo para ustedes y necesito la información. Y me dijo, usted la recibe en 1 hora. A la media hora yo tenía la información. Pero es que no debe ser. No debe ser, No debe para ser nada. porque es que es una ley Claro. que no es a mí. A No todo porque yo ciudadano tenga el dominicano. sistema, no porque yo sea exministra, Por no nada. porque yo trabaje. No. Es que la muchacha mía va a educación o va a salud pública o va a economía y pide un dato Tienen que dárselo. y tienen que dárselo. Porque Absolutamente. una ley la sostiene. La ley Para- 200-05. Esa misma. Después yo lo comenté con Milagro, por supuesto, no le dije de qué oficina hablaba, sino diciendo, ay, Milagro Ortiz Bosch. Sí. Hay gente que no hay forma de que entiendan que la ley debe cumplirse. Así Y es. me dijo, Jackie, pero es que no solamente esa, muchísimas leyes no se cumplen. Digo, pero necesitamos educar al país para que se cumplan. Eso es así. Eso. Juan Ariel, llegamos a un final, lamentablemente. En un próximo viaje tuyo a República Dominicana, reasumimos esta conversación porque queda mucho por hablar contigo y cómo tú nos iluminas. Ojalá que las altas autoridades del país y en el mismo Congreso vean este programa. Yo me voy a cerciorar de mandárselo por lo menos para que se considere que hay pasos que no se han dado que se deben dar Así es. para que los que se están dando puedan tener éxito. Así es. 1.000.000 de gracias por Es un haberme placer complacido. compartir con Seguimos siempre juntos compartiendo mensajes, Sí, sí. documentos. Me enriquece mucho lo que tú me mandas. Yo te mando algunos chismes para que te mantengas Sí, en voto informado. al día. Pero nada, nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros en este domingo. Ha sido verdaderamente un placer poder llevarles el pensamiento, las recomendaciones, las reflexiones de un hombre joven. Apenas acaba de cumplir 40 años, lo digo porque María Cela lo dijeron. Sí. Es público, es público. No, ya Google lo tiene, que cumpliste 40 años. Y la verdad es que ha sido un placer. Recuerden, el domingo que viene tenemos un plato caliente que les va a encantar con una primicia. Bueno, el domingo que viene sale este programa de Juan Ariel. Para el otro domingo tenemos una persona que vamos a grabar la semana que viene con una noticia sensacional para el país. Con esto quiero decir al despedirme que Coloquios con Jacqueline Malagón está buscando cómo enriquecer a nuestra audiencia para que todos juntos creamos una conciencia de la importancia y de la necesidad de que defendamos a como dé lugar que la educación debe primar por encima de todas las políticas del país. Recuerden que su amiga y maestra les dice, educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes.
Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.